Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en Quinótico, en esta 29ª edición del Festival de Málaga, en este set audiovisual patrocinado por Repsol. Ya sabéis que os vamos a acercar desde este set todo lo mejor del talento nacional e internacional que pasa estos días por la ciudad, y parte de ese talento, además del más incipiente, pues pasa por esa sección oficial de cortometrajes de la que tenemos 4 representantes esta tarde aquí en Málaga antes de que caiga sobre nosotros la lluvia. Voy con las presentaciones un poquito más cerca de mí. Aquí tengo a Marta Geayerbe, directora de Señuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar por aquí en Málaga. Un poquito más allá, si le puedes pasar el micro. Tengo a Marc Amardons, de Per Bruixa Metzinera, director. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contentos y disfrutando la experiencia. Siguiendo con la ronda de presentaciones, tengo un poquito más allá a María Lorente Becerra, de La Última Canción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, directora? Muy bien, muy contenta ayer de la presentación del cortometraje y de estar aquí ahora. Gracias. Y cerrando este semicírculo, tengo aquí un poquito más lejos a Lucas Parra, director de Ser un hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento también de presentar aquí el cortometraje con estos compañeros fantásticos. Bueno, esta mesa, claro, vosotras tenéis 4, o sea, los 4 tenéis una cosa en común, que es la SCAC. ¿Vale? En algún punto de vuestras carreras, como cineastas incipientes, han estado presentes en vuestras vidas. Ahora hablamos de los proyectos en sí, del cine, pero quería preguntaros por esa relación con la SCAC. No sé, Marc, ya que tienes el micro en la mano, en tu caso, ¿cómo entra la escuela en tu vida? Pues un poco, en mi caso nació porque encontré una peli cuando tenía 14 años en la televisión que me atrapó, me acuerdo, en el canal 33 en Cataluña. Automatic. Sí, sí, y al final de la peli, en los créditos salía como la SCAC. Entonces, a partir de aquí yo sabía que quería estudiar cine, que me quería, ¿no?, como explorar este mundo, y de ahí descubrí lo que es la SCAC y luego hice el grado y el máster allí. Y respecto a este proyecto en concreto, ¿cómo ha sido la relación? Muy bien, en nuestro caso es el proyecto final de máster, que es como este proyecto que se cuece como a fuego lento entre las clases, las tutorías, ¿no?, y con la productora SCAC Films, y un poco desarrollando de la mano. Voy un poquito para allá con María. ¿Cómo ha sido con tu caso? ¿En qué parte ha entrado la escuela? Pues yo siempre, desde que tengo uso de razón, quise ser directora de cine, la verdad, pero nunca quise estudiar cine. Estudié filosofía como carrera principal y después de estar trabajando en el mundo de la edición de libros, quise volver al cine. Y me metí en la SCAC a hacer el máster de dirección. En relación a mi cortometraje, pues no tiene implicación la SCAC en este cortometraje, pero sí que me enseñó a solventar rápido problemas en rodaje, sobre todo, puedo decir. Sobre esos distintos caminos, me voy con Marta ahora. Claro, tú estuviste con nosotros en Sitges, claro, porque habías resultado ganadora de ese concurso, y quería preguntarte eso, ¿cómo es la experiencia y cómo es en tu caso la ayuda para hacer el corto de la SCAC? Pues en mi caso creo que sí que la relación es súper íntima con SCAC, o sea, es inseparable del corto, porque todo lo que es la producción, aparte de estar unida en este combo que era Cupra, Bayona y SCAC, o sea, era una relación pues que Bayona había estudiado allí y Bayona pone un montón de implicación en lo que es la escuela y confía un montón en ellos pues para producir estos proyectos y tal, y en este caso SCAC me puso en contacto con un montón de gente que estuvo en mi cortometraje, que quiero decir que o bien enseñaban o bien estudiaban allí. Entonces para mí la SCAC ya era pues eso, un símbolo de todo aquello que ayudaba a que ese mecanismo audiovisual y de producción funcionara, y que en mi caso ha hecho de mi corto pues lo que es, porque prácticamente toda la gente profesional ha formado parte de allí, y yo también quería, o sea, me dieron ganas de formar parte también de esta comunidad y de un poco compartir la misma visión creativa que tenían, y creo que en mi caso pues como que me atrayeron un poco hacia ellos. Voy con Lucas ahí al fondo. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo ha sido? En mi caso descubrí el SCAC ya de muy pequeño. Cuando iba al cine con mi padre cada fin de semana, religiosamente, siempre salía un anuncio que me flipaba, que era el de beso a mi novia en Traveling Circular, y cada noche tengo el mismo sueño, ¿no? Entonces ese anuncio me marcó, y cuando de pequeño, ya con 12 años, decidí que me dedicaría al cine, solo había un camino, y era, siendo alguien de Barcelona, era SCAC, era la manera. Entonces, bueno, después estudié en SCAC, hice el TFG allí, que también fue bastante bien,
y finalmente pasé a trabajar ahí y ahora hace ya 4 años que soy profesor. O sea, el ciclo... Y he acabado haciendo el anuncio de SCAC, pero el ciclo se volvió y me hizo mucha ilusión. Pues, Lucas, me quedo contigo para hablar ya de los proyectos en sí, para hablar de Ser un hombre en este caso. Para la gente que no lo haya podido ver o que lo vaya a ver, ya sabemos que los cortometrajes tienen una vida de festivales muy larga. ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías? Pregunta difícil. Bueno, Ser un hombre es una historia basada en mi infancia. Mi padre es de Jaén y cuando yo era pequeño nos íbamos una vez al año a ver a los abuelos. Y entonces, en una de esas escapadas fue la primera vez que fui a cazar. Yo tenía 7 años y fue una experiencia que me marcó mucho de pequeño, me impresionó mucho porque entras en un mundo que hasta el momento no había descubierto, que es cuando solo hay hombres, ¿no? Entonces siempre en la vida has estado con la tía, con tal, siempre hay mujeres, pero cuando solo hay hombres los hombres se comportan distinto, ¿no? Y hay otras reglas. Entonces fue algo que me impactó mucho y aparte de todo lo que es el ritual de la caza, y desde entonces siempre quise retratarlo en alguna historia, ¿no? Y es una historia que he ido arrastrando mucho tiempo. He hecho varios cortos de caza y finalmente, a través de la productora con la que trabajo, querían que hiciese un corto y fue como, es el momento de estirar por esta historia que es así tan personal. Me acerco un poquito ahora a María. ¿Cómo es en tu caso? Porque además tienes un reparto bastante chulo. Sí. Bueno, esta historia surgió de la observación. Yo llevo conmigo casi siempre una handicam a modo de diario fílmico y recuerdo que un día en Barcelona estaba en un bar y estaba lleno de jóvenes y había una única mujer de unos 70 años aproximadamente bailando y estaba sola. Y bueno, era un bar africano además, todos... O sea, ella destacaba porque era la única mujer blanca y además tenía 70 años, ¿no? Y yo dije, ¿qué está haciendo aquí exactamente, no? Iba vestida como en los años 70, además, ¿no? O sea, estaba como out of time. Y me fascinó esta mujer. Y de allí yo fui como pensando, o sea, no sé, porque los procesos creativos son tan difíciles de explicar, ¿no? Pero esa mujer se quedó grabada en mi memoria y dije, bueno, ¿y por qué no contar una historia de una mujer que en su día fue una gran estrella del pop y que quiere revivir quién fue, pero a través de disfrazarse de quién fue, ¿no? Y porque no está aceptando su edad, ¿no? Y con este corto quería traer también... quería hablar sobre la invisibilización de la mujer en la tercera edad. Tengo a mi madre, que es muy cercana y es muy amiga mía. Me ha contado muchas veces lo invisible que se siente, ¿no? Y era una buena forma de retratar este problema. De hecho, cuando hablé con Ángela Molina, que se entusiasmó muchísimo por el cortometraje, lo primero que me dijo, o sea, fue agradecimientos de decirme gracias por no darme un papel de muerta, de que me voy a morir, gracias por no darme un papel de enferma o de abuela, porque yo tengo ganas de seguir viviendo y de ser vista. Entonces, bueno, creo que fue una gran unión realmente y con ella estuvimos trabajando desde el primer momento. Así que... Me encanta cómo sabéis ya trabajar el outline, o sea, la cosa profesional ya la tenéis cogida. Marc, quería preguntarte, claro, la última vez, solo sitios espectaculares. Estamos aquí en Málaga en este set abierto, la última vez hablamos en el Palais del Festival de Cannes. ¿Cómo le explicarías a la gente cómo es tu corto, Perversa y Mechinera? Pues mi corto es una historia muy sencilla de una mujer que vive en el norte de los Pirineos, ¿no? En el norte de Cataluña, y que de noche ve un fuego en la montaña que nadie más ve y que no quedan rastros ni pruebas de ese fuego. Entonces un poco esa investigación, ese descubrimiento de realmente qué está pasando con este fuego que se le aparece por la noche a ella. Y por respeto a lo de los festivales, estamos ahora mismo súper contentos. Ya somos amigos casi, nos vamos viendo por aquí, pero es genial porque nos está dando un poco esta visión de una vez sales de la escuela, ¿no? Te enfrentas un poco al mundo real y hemos tenido la magnífica suerte de poder estar y estrenar en sitios maravillosos, entonces aprendiendo mucho y disfrutando del proceso. Y Marta, ¿cómo le explicarías a la gente cómo es tu corto?
Pues mi corto, bueno, creo que verlo por una primera vez suele ser una mezcla un poco explosiva, entonces sin decir un poco qué elementos se ponen en juego, pero es una historia de un niño también en un día de caza, que en esto, bueno, pues se parece bastante a la premisa inicial de Lucas, pero sí que tiene pues giros distintos en los que, bueno, pues las tensiones de los hombres y las tensiones de las masculinidades pues se manifiestan de otra manera y se manifiestan a través de pues elementos fantásticos en este caso. Me gusta cómo puedes encontrar como esos el tiempo circulando a través de los cortos, ¿no? En plan el género, la disidencia, cómo están vivos en muchos de ellos. Ya está, ya hemos hecho las presentaciones, hemos hecho quiénes sois, por qué estáis aquí, vamos a liberarnos un poco, vamos a hablar de las cosas que importan, lo que quema, lo que está en el momento. Por favor, sentíos libres cualquiera de responder. Estamos en marzo del 2026. Cada vez parece más complicado hacer películas, o por lo menos películas con una entidad, con un presupuesto que os permita soñar, os permita hacer lo que realmente queréis. Voy a ser totalmente franco. ¿Cómo de jodido, cómo de complicado, cómo de difícil es ser un cineasta incipiente en 2026? No sé quién se anima. Es la pregunta del millón, quizá. No sé si... Bueno, perfecto. Es muy complejo. O sea, realmente hay que tener una resiliencia increíble, porque no, o sea, es muy difícil conseguir el dinero para financiar un cortometraje, y ya no te digo una película, pero ya para un cortometraje es difícil, o sea, que más y aparte que si no tienes un cortometraje, y muchas veces ocurre esto, que no haya sido estrenado en un festival con cierta categoría, es muy difícil que hagas un largometraje, ¿no? Entonces es una carrera de fondo muy complicada, y donde hay que tener sobre todo eso, mucho aguante y mucha pasión, porque si no te quemas enseguida. Yo diría eso, la verdad. A veces tienes ganas de tirar la toalla, esto es cierto, pero creo en mi caso que pesa más el amor y la pasión. Espero que siga siendo así. Ojalá. Marta, no sé si querías añadir. Sí, bueno, iba a añadir que básicamente para mí El Señuelo ha sido un proyecto que hubiera sido imposible de hacer de cualquier otra manera, porque de la manera en la que yo lo concebí también era una cosa mucho más sencilla, mucho más bueno, arraigada a lo que es sencillo a nivel de producción y tal, pero sin embargo tuve la suerte de que el equipo y la producción ejecutiva y Bayona quisieron tirar del proyecto hacia arriba y elevarlo, lo cual pues tampoco suele ser habitual que te den como tantas salas, tanta vía libre para hacer lo que tú quieras, pero en este caso, o sea, tiramos para arriba, le dimos todo, le dimos cosas que en un principio no pensábamos que fueran posibles, de efectos especiales, y si no hubiera sido, pues de nuevo, por la ayuda de estos patrocinadores, de estos mentores, pues el corto no hubiera sido lo que es ahora. Entonces me parece que es algo muy difícil de conseguir cuando hay un cierto presupuesto o cuando hay un límite pues eso, de financiero de lo que puedes conseguir o de lo que no, porque al final lo creativo pues se acaba limitando mucho por lo que te permite hacer a nivel de producción o lo que puedes hacer con tu presupuesto, y en mi caso creo que es una oportunidad que es absolutamente maravillosa, porque en vez de ponerte un límite o en vez de encerrarte en no podemos hacer esto, en esto tal, tiramos para arriba y con total libertad pudimos hacer un gran corto, que es poco habitual. Marta, dale. Me quería sumar como a la opinión de las compañeras, porque yo en el punto ahora donde estoy y lo que estoy entendiendo, ¿no? Desde este vacío existencial que hay después de, ¿no? Lo que es la escuela, lo que es levantar dinero, lo solo que te sientes, el desemparo que hay también como a gente joven y a esta idea, ¿no? De no tenemos un gran bagaje, entonces ¿cómo demostramos que somos válidos, ¿no? Para que alguien apueste para nosotros? Yo aquí donde ahora me siento un poco como en confort, sobre todo es entender, aunque estamos aquí como directoras, ¿no? Y entender a veces que el corto es solo una persona, que no es esto, que hay un equipo detrás, y yo lo que me quedo es cuando creas con amigos, cuando hay tu equipo, ¿no? Es un poco tu familia, como es un viaje compartido, que no es tu proyecto, sino es nuestro proyecto. Y cuando se crea un poco más de forma transversal, no tanto jerárquica, cuando hay esas dinámicas, creo que el peso se lleva un poco diferente, ¿no? En plan, a mí me pasa, en procesos de creación, de guión, de preparación, lo siento como que estamos entre amigos. Entonces es un peso compartido que hace que sea un poco más leve ese existencialismo que creo que nos une un poco ahora a nosotros después de hacer un corto. No sé, Lucas, si querías añadir algo en ese sentido. Bueno, yo solo lo que me digo a mí mismo, que es paciencia y sigue moviéndote. Ya está. Es mi mantra, porque si no te desesperas.
Claro, es que en relación, por supuesto, directa con lo que estáis hablando ahora, siempre a mí me gusta sacar esta estadística, que es la de los premios de la dirección Nobel en los Goya, que hace 15 años la gente lo ganaba con 25 o casi 30 y ahora estamos 40 incluso más. Esa es la media. Entonces, yo no sé, cuando veis esa evolución de estadísticas, personas que os queréis dedicar al cine, ¿es desalentador? ¿No lo es? ¿No lo pensáis? ¿Es una cosa que tampoco os pilla de cerca porque no estáis pensando siquiera en esto? ¿Cómo os pilla eso? Que realmente los nuevos trabajos, las óperas primas en España, las que se valoran, en los premios por lo menos, las está haciendo gente cada vez más mayor. Yo, sinceramente, si analizas un poco lo que son, ¿no?, festivales grandes, un poco cómo está la industria, estamos tendiendo mucho a algo hiperendogámico. Es decir, hoy en día no hay una sección oficial que no sean todo cabezas de cartel. Es decir, no hay ningún festival importante que en secciones oficiales realmente apueste, ¿no?, para nuevos creadores o óperas primas. Si no tienes 4 pelis, un recorrido, has estado en Berlín y no sé dónde, no vas a ir a Cannes. Claro. Entonces hay un problema aquí también muy endogámico que luego se resume también en los premios como en los Goya o en los Gaudí, ¿no?, que lo vemos clarísimamente, al menos en casa, como que hay este problema, que la industria, ¿no?, tira mucho de lo que tú puedes demostrar a través de tus trabajos previos, pero realmente no hay como este paso a dejar, ¿no?, a gente que experimente, que explore y que salga un poco del margen. No sé si alguno más quería añadir en ese sentido. Sí, bueno, yo Dale. quería añadir simplemente que coincido mucho con él en el tema del bagaje y que al final son cosas que parece que acumulas, pero no acaban siendo significativas a un nivel profesional o a un nivel creativo, lo cual es un despropósito, ¿no? Porque son obras que tú has hecho con todo el amor del mundo, con toda la pasión, y el hecho de que acaben siendo bagaje que simplemente se queda ahí para avalarte en un posible futuro que solamente quizás y quizás acabe en un festival grande. Eso sí que te da un poco la sensación de desolación, de cuánto tengo yo que haber hecho y cuánto tengo que demostrar, que o sea, coincido completamente en lo que decía el compañero. Entonces, sí, estaría bien que simplemente pues, con menos obras o con proyectos más ambiciosos, aunque no tengamos tantas cosas que nos avalen, pues pudiéramos llegar más lejos. Por repartir también tiempos, quería ir con María y con Lucas para preguntaros una cosa que es un poco difícil, porque parte de referentes, pero también se cruza con las posibilidades, que es qué tipo de cineasta querríais ser, qué tipo de director os gustaría ser, qué tipo de directora os gustaría ser, hacia dónde os gustaría ir a partir de ahora. ¿Te refieres a referentes Sí, que… es decir, o caminos, quiero decir, ¿te apetece explorar? ¿Qué te apetece explorar como directora? Esa es la pregunta. A mí, bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿eh? Lo siento. A mí me interesa muchísimo la psicología de los personajes, me interesa mucho lo artístico, no tanto lo político, no tanto el mensaje. Okay. Creo que también en España, bueno, me voy a ir un poco, pero creo que en España con las ayudas, pues, tanto del ICE como del ICA, se están premiando. Esto lo podéis compartir conmigo o no, pero es lo que yo veo, que se está haciendo un cine para mí cada vez más igual. Okay. O sea, hay como, sí, muchos temas políticos que están en boga y tal, pero creo que estamos viviendo un momento de alta censura en cuanto a lo artístico. Y bueno, es mi sensación, obviamente veo obras que son diferentes, pero siento una homogeneidad que me aterra un poquito, donde lo artístico está quedando relegado a lo político y al mensaje que se quiere transmitir. Cuando yo siento que el cine no es panfletario, no se trata de mensajes. Entonces, ¿qué tipo de directora me gustaría ser? Una directora que sobre todo prime lo artístico por encima del mensaje político. Yo amo a Víctor Erice, por ejemplo, es uno de mis grandes cineastas. Me gustaría hacer más pelis de las que ha hecho él, eso sí, pero bueno, ese es uno de mis grandes referentes, por ejemplo. No sé, Lucas, ¿cómo ves tú la pregunta? No sé si estás de acuerdo o vas por otro lado. Sí, también estoy de acuerdo, que creo que vivimos en una época de alta censura y sobre todo de autocensura. O sea, constantemente nos estamos autocensurando. Para mí, mi referente siempre ha sido, desde pequeño, Francis Ford Coppola. Ha sido Dios para mí. Entonces, él y El Padrino. Entonces, para mí siempre ha sido un cine que conviva lo artístico, lo humano, con también que llegue a una gran audiencia, que no se quede en algo muy pequeño.
y que emocione, ¿no? Que emocione y que vivas las historias y que a la vez humanice personajes que no estamos acostumbrados a humanizar. No hacer algo también panfletario o que intente decir, no, los hombres son así o los hombres son así, ¿sabes? Sino intentar entender todos los personajes en su propia naturaleza. Para mí eso es lo más importante. Marta, Marc, no sé si querréis entrar en esta parte de las preguntas. Y es que un poco mi mantra es esa idea un poco cada vez más, no como creada un poco por Angélica Lidl, esa idea de la ley del Estado y la ley del arte. Es decir, yo como cineasta puedo empatizar con cualquier personaje, puedo hablar de cualquier historia, es más, puedo encontrar belleza, puedo encontrar aspectos artísticos en cosas que aparentemente no pueden serlo, y luego estoy yo como persona, ¿no? Y mi discurso político, y también entender que hoy en día, aunque la intención no sea política o no sea panfletaria, que creo que es una gran diferencia entre una cosa y la otra, todo es político a nivel de qué tipo de set tenemos, qué tipo de circunstancias. Estamos dispuestos, a mí me pasa cuando voy a trabajar en películas siendo juniors o siendo gente joven, que estás muy mal pagado, que estás en situaciones hiper precarizadas, que las horas extra no se pagan, y en gran películas que podemos ver aquí en el festival, en cualquier sitio, y nombres y apellidos que la gente de la industria lo sabemos. Entonces, esa romantización también un poco del arte, en pro del arte, sin entender que luego la conciliación laboral, la conciliación familiar, poder ganarte la vida de esto también es importante. Entonces, en lo personal tiene que haber una lucha política constantemente, y más hoy en día con la censura que estamos viviendo, que si no somos políticos también es una posición política y es igual de peligrosa. En la ley del arte sí que encontrar la belleza, encontrar los personajes y encontrar las historias. O sea, Marta, por cerrar el círculo. Me parece una pregunta muy difícil. No sé si tengo alguna aportación tan interesante como la que han hecho mis compañeros, pero personalmente a mí, si pudiera seguir por este camino, que sé que es un poco más difícil, añadirle siempre unos toques de fantasía, pero es lo que a mí me gusta, porque uno de mis referentes principales es Guillermo del Toro, en cuanto a contar historias que sean crudas, que sean relevantes o que sean significativas, y sobre todo en el plano emocional a mí me llegan muchísimo, pero siempre pues explicado o con el aderezo de algo fantástico que vaya pues siempre en el mismo camino que la realidad, y que potencie aquello que estás contando, es decir, que potencie pues si estás diciendo algo sobre la violencia, sobre los roles de género, sobre la situación de alguien, de un personaje en particular. Me gusta que ese estilo de fantasía potencie el conflicto y potencie pues la psicología de los personajes. Entonces me parece que es un cine muy particular, lo sé porque es mi favorito, pero a mí me gustaría un poco seguir investigando esa línea. Es que me parece muy interesante esto último que dices, porque me he acordado de la conversación en Sitges y hablábamos de los presupuestos, ¿no? De que, por ejemplo, a muchas directoras con A al final, jóvenes les apetece hacer un cine, a lo mejor pues irse a la ciencia ficción, pero claro, el presupuesto que te dan es el que te dan. Es decir, no puedes hacer una nave espacial con 4 millones de euros. Entonces, esa era una de las grandes dudas, y me lo llevo también al aceleracionismo, y me vais a entender ahora. Como profesión precaria por antonomasia, el periodismo siempre ha vivido. O sea, yo empecé a estudiar esto cuando me decían que se iba a acabar esto. Entonces, os pregunto, cuando os están diciendo todo el rato que el cine ha muerto, y que el cine ha muerto ya 365 días en el último año, ¿cómo veis esa parte cuando las recaudaciones bajan, pero vemos más películas que nunca? ¿Cómo os lleváis con esa parte del cine industria, con la parte del cine que tiene que mantener los sueldos y pagarlos? ¿Cómo os lleváis con eso? ¿Creéis que ese aceleracionismo va a llegar o siempre estamos llorando de más? Complicado. Bueno, no hay preguntas fáciles hoy, ¿eh? No, para nada, pero nada, simplemente iba a decir que a mí me afecta mucho también esta reflexión del mundo en el que vivimos, y un poco la sensación constante que las cosas se están acabando y todos los días se están acabando, ya no a nivel de la industria del cine, sino a nivel de lo político y todo lo demás. O sea, yo me pregunto verdaderamente qué sentido tiene ponerme yo a hacer películas si en 5 o 10 años qué va a pasar con el mundo, qué está pasando a nivel con el orden global, qué está pasando pues con las políticas, con ya no solamente a nivel internacional, sino pues con cosas muy básicas, con la vivienda, con todo. Es como, verdaderamente tiene sentido seguir haciendo el arte, pero creo que a pesar de todas estas preguntas, creo que es un estado permanente en el que vivimos, porque parece que siempre todo se acaba, y que el cine también se ha enfrentado a un montón de cosas. Se ha enfrentado pues a los videoclubs, a Netflix, a los DVDs, etc, y aquí seguimos. Entonces
me parecía importante también superar un poco ese estado de sensación de fracaso, de sensación de que ya te has caído, porque realmente no es así, y aunque yo soy la primera que le deprime mucho la situación, tanto política como internacionalmente, pero creo que un poco tenemos que dar el paso de sobreponernos a ese pesimismo y decir, bueno, aquí estamos cada día y se siguen verdaderamente creando cosas y cosas con valor y cosas significativas. ¿Cómo lo veis el resto? No sé si queréis intervenir. ¿Qué es eso? Que es difícil, yo lo sé, pero al final es con lo que vivimos todos los días. Todos los lunes hay que abrir el Comscore y decir, hostia, está bajando esto, está bajando la recaudación. No sé, Lucas. Sí, o sea, yo creo bueno, pero a la vez la consumición de audiovisual es claro. altísima. Lo que pasa es que evoluciona a diferentes formatos y es verdad que el formato, película, de cine, tal, pues está palmando un poco, pero a la vez yo es de lo que me enamoré. Y en este sentido, para mí es que el fin del mundo me pille filmando. O sea, No, me parece interesante. No sé, María, si ya que tienes el micro ahí. No, yo creo que, a ver, yo creo que siempre se ha tenido un poco la sensación esta apocalíptica del fin del mundo. Lo que pasa es que hoy, dado los medios y la sobreinformación, estamos todos muy saturados de esto. Yo creo, sinceramente, que el cine no va a morir, no está muriendo, que de hecho se necesita, no sé si más que nunca, pero es un arte totalmente necesario y es, de verdad, siento yo que nunca había visto tanta gente joven yendo al cine. O sea, los cines están llenísimos. Y eso a mí me alegra mucho, porque siento que una película se da a ver en el cine. Está hecha para ver en el cine. Mi gran miedo, que las plataformas se lo acaben comiendo todo. Total. No sé, Marc, si querías añadir ahí algo. Bueno, sumarme un poco a la opinión, ¿no? El otro día, anécdota graciosa, ¿no? Que cada vez, hacía años en Barcelona costaba, ¿no?, encontrar cines en versión original, y ahora hay como un auge en los últimos 2-3 años que de repente todos los cines más comerciales empezaban como a proyectar muchísimo en versión original. Y claro, yo el otro día fui a ver una peli de la de Zootrópolis 2, Sí. y digo, me encantaba porque estaba yo llorando en medio de todo de niños expats. Claro, digo, es que cada vez es como que ahora, ¿no?, con el problema de la vivienda, con todos los expats aquí invadiéndonos, también de repente pues todo el mundo películas en inglés en el cine, y digo, hostia, vigilemos porque aquí cada vez nos echan de todos los sitios literalmente, ¿no? Entonces sí que hay como esta lectura de cine, sala grande, es una experiencia compartida. Es decir, creo que es muy importante entender el cine como algo compartido, no es algo individual. Es decir, entonces esta cosa de luchar, y se lucha, y cada vez hay más gente joven, yo eso lo veo muchísimo. Tú vas al Verdi, vas al Zumzeig, vas a esos cines, y son toda gente joven apasionada, ¿no?, también por el cine, y también por otros tipos de cine, creo. Ya hay el cine masas, pero luego encontrar una sala llena, ¿no?, en la Filmo, en el Zumzeig, viendo Belatar, o viendo una Picha Pong, pues es espectacular. Y que luego haya un coloquio, una experiencia compartida con grandes clásicos, ¿no?, o grandes cineastas, un poco fuera de esos márgenes, ¿no?, que el cine comercial siempre ha pertenecido a ellos, también es precioso y muy, muy bonito. Es que me interesa mucho esto también en relación a lo que ha dicho María antes al principio. Claro, os he hecho muchas preguntas como creadores, pero me interesa saber también como espectadores de cine, como personas que consumen cine, que ven cine, que son cinéfilos. ¿Creéis, os apela el cine que se está haciendo ahora? Y diréis, ¿qué es el cine que se está haciendo ahora, Matías? Pues a lo mejor el que llega a la taquilla, vamos a hablar de ese, ¿vale? Vamos a hablar del top 10 de la taquilla cada semana. ¿Creéis que os apela? ¿Creéis que os habla como generación? Sé que tenéis edades distintas, no sois exactamente todos de la misma, pero ¿os sentís interpelados por el cine de hoy en día? ¿Os encontráis en la cartelera? ¿Veis vuestras historias? Para mí sí, o sea, yo te diré, en plataformas tal vez menos, pero lo que veo en los cines, no sé, este año he visto grandes películas, una batalla tras otra, no sé, para mí me parece un peliculón. Y hay muchas películas que han salido este año, incluso, y muchas españolas, ha habido un nivel altísimo. Yo creo que ha sido un muy buen año y hemos ido teniendo grandes años. Después Hollywood está haciendo mega blockbusters algunos, pero como Dune, que de repente te saca una peli que es muy especial, no es el típico blockbuster, y este año sacarán otros de estos grandes, ¿no? Se está diferenciando mucho entre lo que es la pequeña producción, que es y la media producción, la que hemos perdido, y la superproducción, que es la que más vemos, ¿no? No sé si alguno quería más. Y refiriéndonos un poco más a lo que son las historias, ¿no?, es decir, a lo que yo creo que puede interpelar, yo creo que sí, que hay un cambio y que
lo vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, yo viendo La carne, Un altre home, ¿no? Del David Moragas, o Strange Riu, como películas de repente que hablan de un poco de la gente que estamos más en los márgenes de la sociedad, ¿no? Que no formamos parte de esta hegemonía, ver historias que retratan realmente con luces, con sombras, ¿no? Salir un poco del estigma, salir un poco de las cosas prefacturadas. Yo creo que sí, hoy en día sí que hay historias y riesgos. Pero claro, nos encontramos un poco más en ese tipo de cine más pequeño, películas más pequeñas, que realmente aún pertenecen a los márgenes y no llegan tanto al gran público, pero que está muy bien que estén allí, porque al final también dan consuelo y hablan de una gente que normalmente no está representada en las grandes películas. No sé, Marta, si querías añadir algo, ya que estás aquí. Sí, no, yo coincido un poco con ellos, pero a mí me cuesta un poco más porque sí que la vez que encuentro como algo que a mí me llame la atención o que me llegue, es más como que encuentro un unicornio, ¿sabes? Como que verdaderamente, o sea, que sí que hay un mar un poco más homogéneo de que digo, yo esto, o sea, que decir, de entrada no me va, ¿sabes? Y yo soy como muy visceral con las cosas que digo, buah, me llaman o esto lo tengo que ver o esto tal, y creo que soy como muy selectiva, entonces hay muchas cosas que acabo dejando como al margen, y para mí encontrar como esa pieza que sí que me apele a mí es como encontrar un unicornio, pero porque a mí me cuesta un poco, quizás un poco más y porque soy un poco más joven, pero no lo sé. José María, ya que has iniciado esa reflexión, me gustaría volver contigo para... Sí, o sea, yo siento que ha sido un gran año de producción, o sea, de pelis muy buenas que algunas me han apelado directamente, como Strange Riu, la que mencionabas, una última que vi que me pareció, la verdad, una joya y que empuja mucho el audiovisual, es una peli muy nueva para mí, es La cronología del agua, de Kristen Stewart, su primera película, súper prima. Pero yo siempre vuelvo a los clásicos también, porque también me apelan muchísimo. Es decir, hay un diálogo que se genera entre el nuevo cine que se está haciendo y los clásicos. Entonces, bueno, sí, hay películas que me apelan y hay otras que no. Los domingos también fue una gran película para mí. Podría hablar de muchas más, pero sí, hay sensibilidad, claro, hay gente con sensibilidad. Bueno, me alegra que por lo menos hay algunos títulos. Por poner un lacito y tener en cuenta que está Tamara ahí mirando, os voy a volver a preguntar por la SCAC y sobre todo por el paso, si lo recomendaríais, por vuestros distintos pasos en distintas fases. Si le diríais a la gente que sí, que es una opción, que esto se puede hacer, más allá obviamente de medios económicos, que esto ya sabemos que es otro debate aparte, y que hay vías de acceso y que es complicado y que es muy difícil entrar y participar en las escuelas de cine en España, pero más allá de eso, si recomendaríais vuestro paso a gente que se lo esté pensando, a gente que ahora vaya a hacer la selectividad en verano, antes del verano. ¿Sí? Como docente. Sí. Claro, no me voy a tirar piedras. Sí, yo claro que lo recomendaría, siempre lo he recomendado. Para mí no es solo lo que te enseñen en la SCAC, que el conocimiento se puede adquirir de muchas maneras, sino el hecho de que es un sitio donde hacer networking, donde conocer a tu equipo, donde estar obligado a hacer prácticas y cortos, desarrollarte como director, guionista, montador, lo que sea, y ir conociendo, y de repente conoces a uno de 3 clases más allá, o un curso más pequeño, uno del máster y tal. Al final allí, sabes que todo el mundo que está ahí le gusta el cine, está apasionado del cine y se quiere dedicar a esto, ¿no? Entonces es fácil que acaben pasando estas conexiones, y en mi caso mi equipo, que es mi familia, se fue formando durante los años de SCAC poco a poco y acabó siendo inseparable, ¿no? Sí, María, ¿ya qué Sí, tienes? yo solamente estuve un año en la SCAC, como hemos hablado, en la maestría de dirección, y realmente me ayudó muchísimo porque me obligó a rodar 3 cortos en 9 meses. Pero también digo, agradezco mucho el haber estudiado filosofía antes, porque yo no sé cómo es en el grado, pero la SCAC te forma mucho para rodar y tal, pero uno tiene que tener, desde mi punto de vista, lecturas. O sea, yo animo a la gente que quiera ser cineasta a leer y a ver películas y a escribir, y sobre todo a leer y a leer, porque eso es lo que te da un universo propio, y aprender a mirar también, ¿no? Compartiendo lo que decía Lucas, yo he conocido a gente maravillosa en la SCAC con la que sigo trabajando y que forman parte de mi equipo, y eso es lo mejor que me ha dado la SCAC. Sí. Así que en ese sentido sí lo recomendaría. Marc, dale ahí. Sí, yo me quedo con la idea del equipo, de la gente que realmente creas una familia, es que es un vínculo que yo lo noto como ya para toda la vida, al menos la profesional, son gente con la que nos hemos formado de verdad, pero creo que hay una cosa un poco injusta en la pregunta, con respeto, porque hablar de si recomendamos o no, no podemos olvidar que es una cosa
que somos unos privilegiados muy fuerte. Ujú. Y que estamos hablando de que es una carrera muy cara, es mucho dinero, que muy poca parte de la población realmente se lo puede permitir. Total. Entonces, lo recomendaríamos, obviamente, pero vigilemos porque es esa cosa de hasta qué punto muchísima gente no se lo puede permitir. 100%. Entonces, Claro, la gente que nos lo hemos podido permitir, o en este 20% de becas que hay, que al final es muy pequeñita y creo que se tendría que haber muchas más becas, ¿no? Al cine o a las artes, que en España se menosprecian en todos los sentidos educativos. Si la gente se lo puede permitir, sí que se recomendaría, pero luego yo tengo equipos con muchísima gente que ha estudiado otras cosas, que viene de otros círculos, gente buenísima en mi equipo que nunca ha estudiado cine Ujú. y a través de rodar y rodar también se aprende. Entonces, es una de las opciones, que obviamente es la puta hostia, pero si te lo puedes permitir. Entonces, hay este prisma sobre el privilegio económico que en este caso es fundamental. Total. Porque es mucho dinero que nuestras familias han tenido que hacer un esfuerzo también para poder ir ahí. 100%, a eso iba con el acceso, que es complicadísimo. Y no sé, Marta, por ya terminar de cerrar todo. Sí, no, yo decir que efectivamente coincido un montón con mis compañeros y coincido pues con lo que ha dicho él de ser un poco conscientes del privilegio que tenemos de estar aquí y bueno, que en general yo animaría mucho a que la gente siga sus proyectos de pasión, ¿no? Que sea algo que les apasione, que en un proyecto, quiero decir que mirando más a largo plazo no se vayan a cansar de ello y quieran seguir trabajando y al final eso es lo que te mueve a la hora de tú buscar un equipo, crear tus conexiones y bueno, y buscar un poco pues, esa red de seguridad que te sirva a ti pues, tanto en lo profesional como en lo personal, porque siempre acaba siendo más personal cuando produces a este nivel y que efectivamente la ayuda que te pueda brindar la SCAC, o sea, me parece que es inestimable, o sea, no se puede valorar porque es increíble, pero sobre todo que la gente pues eso, que tenga sus perspectivas interiores, que tenga su proyecto de pasión y que a través de eso pues, que encuentre un poco pues, su gente y su manera de llevarlo a cabo, que pues, no siempre puede ser una escuela o una financiación más, pues, con más prestigio, más grande, pero que sí que sea un proyecto que les mueva y que les mueva a conectar con los demás y con demás profesionales. Bueno, pues Marta, Marc, María, Lucas, muchísimas gracias por vuestro tiempo Gracias a ti. y mucha suerte con todo lo que viene. Gracias. Nosotros, ya sabéis, vamos a seguir aquí en Quinótico, en esta 29ª edición del Festival de Málaga, en este set audiovisual patrocinado por Repsol. Todo lo que ocurra en el festival siempre en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.